Assalamu alaikum, que la paz sea con vosotros. Con este vídeo culmino la serie donde desmonto los evangelios, y el último que me queda por desmontar es Mateo. Bien, empiezo. El autor inicia el evangelio con la genealogía de Jesús. No voy a mencionar todas las contradicciones, porque como dije en el vídeo anterior, la genealogía de Jesús es un tema a tratar en un vídeo aparte. Sin embargo, voy a mencionar un error monumental. En Mateo capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que Jeconías es ancestro de Jesús, lo que conlleva a decir que Jesús es descendiente directo de Jeconías. Pero sin embargo, si vamos a Jeremías capítulo 22, del versículo 28 al 30, podemos encontrar algo realmente sorprendente. Dice así: ¿es algún trasto despreciable, roto, este individuo Jeconías? Esto dice Yahvé: inscribid a este hombre estéril, un fracasado en la vida, porque ninguno de su descendencia tendrá la suerte de sentarse en el trono de David, y de ser jamás señor en Judá. Esto descarta por completo a Jesús como Mesías. Por si queda alguna duda de si se trata del mismo Jeconías, solo hay que buscar en una Biblia con remisiones. Podremos confirmar de que se hace referencia a la misma persona. Jeremías capítulo 22, del versículo 28 al 30, lo enlazan con Mateo capítulo 1, versículos 11 y 12. Ahora vayamos con la supuesta profecía cumplida de Isaías capítulo 7. Sobre Mateo capítulo 1, versículo 23, el autor del libro copió el pasaje de Isaías para satisfacer su narrativa sobre la profecía del Cristo. Ya subí un vídeo sobre esto, así que os recomiendo echarle un vistazo. Y aquí va una pregunta para los cristianos. ¿En qué momento de la vida cotidiana de Jesús se le llama Emmanuel? En Mateo capítulo 2, versículo 15, encontramos una cita incorrecta, donde dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esto en realidad está sacado fuera de contexto, y además de ser forzado para que encaje con la venida de Cristo. El versículo original, que se encuentra en Oseas capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de Cristo. Otra cita incorrecta sería la de los versículos 17 y 18 del mismo capítulo 2, donde dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. La profecía, entre comillas, no se refiere a la masacre de Herodes, ya que Jeremías capítulo 31, versículo 15, se refiere al exilio en Babilonia. Los versículos 16 y 17 lo dejan muy claro, porque dicen lo siguiente: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Veamos otra profecía, entre comillas, forzada. Mateo 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Este versículo dice que en la profecía pone textualmente: será llamado Nazareno. Sin embargo, no existe ningún texto bíblico que haga mención a dicha profecía. Leamos, por ejemplo, el pie de página de la Nueva Biblia de Jerusalén. Este apelativo designó entre los hebreos a los discípulos de Jesús. La cita de Mateo
no se encuentra en la Biblia. O también veamos el pie de página del libro del pueblo de Dios. No se sabe con exactitud a qué texto profético se refiere. Y es que simplemente no hay mención alguna en toda la Biblia de esta supuesta profecía. Otra supuesta profecía sería la del capítulo 8, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Según los cristianos, Isaías capítulo 53, versículo 4 hace referencia a Jesús. Según ellos, el siervo que se menciona en Isaías es Jesús, y que tomando sobre sí la expiación de los pecados, ha podido aliviar al hombre de los males corporales que son su consecuencia y pena. Pero en realidad todo está sacado fuera de contexto, porque Isaías 53, 4 se refiere al pueblo de Israel. No hay más que leer, por ejemplo, Isaías 41, del versículo 8 al 10, o también Isaías 44, versículos 1 y 21, o el más claro de todos, que es Isaías 49, versículo 3, para saber quién es ese siervo. En Mateo capítulo 8, versículo 28, podemos encontrar un error geográfico bastante grave. El relato de los endemoniados, según el autor de Mateo, tuvo lugar en la región de los Gergesenos. Pero esto contradice a Marcos, ya que según el autor de Marcos, el acontecimiento de los endemoniados tuvo lugar en la región de los Gerasenos. En cambio, si observamos el mapa durante el ministerio de Jesús, podremos apreciar de que Gergesa y Gerasa están a una distancia de más de 60 kilómetros. Los gergesenos no eran los gerasenos, ya que Gerasa se encontraba en la Decápolis. Este error bíblico se debe a la intención de corregir la incoherencia en el texto del autor de Marcos, sirviéndose de una traducción del término usado por el autor de Mateo. Ahora vayamos a Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35. Me gustaría que algún cristiano me explicase estas supuestas palabras dichas por Jesús. No penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Decidme, ¿por qué Jesús diría algo así? Y no me vale la explicación de que la espada simboliza el Evangelio, porque en ese caso el Evangelio sería el antónimo de paz. En Mateo 12:47 dice: Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Este versículo, sin duda, puede dar a entender de que Jesús tenía hermanos. En cambio, este versículo no se encuentra ni en el Códice Sinaítico ni en el Códice Vaticano, los cuales son los manuscritos más antiguos que posee la cristiandad. Echemos un vistazo, por ejemplo, al Códice Sinaítico. Y esto es lo que dicen algunas Biblias en sus pies de página. Otra cosa que me gustaría que los cristianos me explicasen son las supuestas palabras de Jesús en Mateo capítulo 15, versículos 26 y 27, donde trata a los no israelitas como perros. Continuando con los versículos omitidos en los manuscritos más antiguos, encontramos que los versículos 2 y 3 del capítulo 16 no se hallan ni en el Códice Vaticano ni en el Códice Sinaítico. Volvamos a echar un vistazo al Códice Sinaítico.
Otro versículo omitido por el Códice Sinaítico sería Mateo 24:35. Un versículo más adelante, Jesús admite que no conoce ni el día ni la hora, y eso hace tambalear la doctrina de que Jesús es Dios hecho hombre. Esta es la explicación que nos da la Iglesia Católica. El Hijo, en cuanto hombre, ha recibido del Padre el conocimiento de todo lo que le interesaba a su misión, pero, según este versículo, ha podido ignorar ciertos puntos. Lucas omite este versículo. Si Jesús es Dios, no puede desconocer algo, porque en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20, dice que Dios conoce todas las cosas. En Mateo 27:9, el autor cita a Jeremías cuando en realidad es Zacarías, y esto se puede comprobar en cualquier Biblia con remisiones. ¿Cómo puede equivocarse el autor si supuestamente estaba inspirado por Dios? Y para finalizar este vídeo y la serie de Desmontando los Evangelios, como de costumbre voy a exponer algunos pies de página de la nueva versión estándar revisada. Hay muchísimas más interpolaciones y errores, pero no quiero hacer que el vídeo quede demasiado largo. Próximamente, si Dios quiere, seguiré desmontando libros de la Biblia.